están? ¿Han escuchado hablar de este proyecto 2025? Es un plan que ha sido escrito por varios exfuncionarios designados por Donald Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras. Estados Unidos delinearía una acción de ganar el republicano Donald Trump las elecciones del 5 de noviembre. Un plan polémico que incluso los demócratas lo han usado para movilizar votantes a su favor. Pero ¿qué hay detrás de este proyecto y qué realidad desnuda? Hoy vamos a analizar los hechos y los escenarios geopolíticos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar datos claves para poder entender este proyecto 2025 de los republicanos. Estados Unidos, agenda, plan de extrema derecha. Identificamos esta nación con el color de su bandera. El proyecto 2025 es una hoja de ruta que ha sido elaborada por organizaciones ultraconservadoras y radicales que responden al Partido Republicano, quienes plasman en 900 páginas un plan para unir al movimiento conservador y al pueblo estadounidense contra el gobierno de la élite y los guerreros de la cultura progresista. Indica también el documento al cual se autodenomina mandato de liderazgo, la promesa conservadora. Pero esta agenda ha levantado controversia porque propone reducción drástica de empleos federales, reformar el pago de horas extras en los trabajos, una agresiva restricción en inmigración y limitar masivamente las pastillas usadas para abortos farmacológicos. Eliminar también un programa de educación conocido como el Head Start, el cual impactará a los niños latinos. En esa línea aumentaría el costo en la educación y muchas familias y estudiantes se verán severamente perjudicados. Habrá también negaciones significativas en el plan de salud del Estado. Impondrán requisitos laborales para recibir cobertura, donde se establecerá un pago para los pacientes, aumentando el costo de medicamentos recetados para personas mayores. TikTok, esta plataforma app, quedaría prohibida y se quieren poner leyes que controlarán las empresas de redes sociales, que prohíban o suspendan a los usuarios en función de los puntos de vista que marquen. ¿Qué decimos de este proyecto? También lo revisamos. Los candidatos que se establecieron para el próximo periodo presidencial en Estados Unidos son, por el Partido Demócrata, la vemos allí, la actual vicepresidenta Kamala Harris, y por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump. En sus discursos, Harris promete derrotar la agenda extrema de la Fundación Conservadora de los Republicanos y ha dicho que Trump quiere que el país retroceda con este proyecto el 2025, mientras Trump sigue negando su participación en la elaboración de esta agenda de 900 páginas. Los republicanos que estuvieron con él en su primer gobierno habían elaborado este manual y han dejado saber que quieren avanzar en esta reorganización del Estado, así la han denominado. Este proyecto 2025 ya está sobre la mesa y plantea una reforma radical de gobierno. Indica sugerencias de programas de capacitación para puestos de poder ejecutivo y un manual también de lo que debería hacer Trump en los primeros 180 días de ganar las elecciones el 5 de noviembre. Analizamos este escenario, recibimos para ello desde España, nos acompaña en directo periodista y experto en análisis geopolítico Daniel Seixo con nosotros. Daniel, qué placer tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Buen día. Daniel, si bien es cierto que este plan ha tratado de deslindarse de Trump en reiteradas oportunidades, de decir no lo conozco, no comparto, me parece radical, absurdo y otros calificativos, hay gente involucrada de su propio partido que está formando parte de esta organización, y la voy a entrecomillar, que elabora este proyecto. Pero ¿qué realmente desnuda? ¿Qué revela estas 900 páginas? Bien, realmente estamos viendo como un plan que ya los republicanos quisieron aplicar en la década de los 80 se reaviva, vuelve a salir a la luz. Pero no es nada nuevo, todos conocemos las políticas ultraliberales que se han intentado aplicar desde diferentes sectores de la política estadounidense. En este sentido, resulta casi lógico que Donald Trump, de cara al público, se intente desligar de este tipo de políticas antes de una contienda electoral que parece estar más reñida de lo que a priori podíamos imaginarnos. Son unas políticas que atentan claramente contra las minorías, unas políticas destinadas a depauperar la vida de la clase trabajadora estadounidense y que obviamente no tendrían un gran eco entre amplios sectores de la población.
pero al fin y al cabo no son más que la prolongación de los métodos, de las políticas aplicadas por las diferentes administraciones estadounidenses, y aquí me refiero tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Podríamos, por poner un símil, decir que mientras el Partido Demócrata prefiere ir aumentando poco a poco la temperatura del agua para que los trabajadores estadounidenses hiervan sin darse cuenta, sin percatarse de que las políticas que se están llevando a cabo en materia económica y social cada vez los afectan de una manera más agresiva, sectores del Partido Republicano parecen querer ir directamente a unas políticas mucho más ultras, directas, y quitarse ya esa mascarada de que los Estados Unidos es una democracia. No podemos tampoco olvidar que todo esto se da en un contexto en el que el imperialismo estadounidense parece perder supremacía económica, política e incluso militar ante un nuevo mundo, ante una multilateralidad que está poco a poco ganándole la partida. Por tanto, son medidas desesperadas de un imperio en decadencia. Medidas desesperadas que podrían seguir haciendo a la gran hegemonía que en algún momento fue Estados Unidos cometer errores, Daniel. Sí, sin duda, parece que ya los están cometiendo incluso en materia internacional, en donde la guerra en Ucrania se ha convertido en un laberinto sin salida en el que, por suerte para ellos, por desgracia para los europeos, parecen poder haber involucrado a sus socios de la Unión Europea, pero la pérdida de material, la pérdida económica en un pozo sin fondo en el que se sabe que hace mucho Kiev ha perdido la guerra, pues es uno de esos grandes errores, y parece que en Palestina las cosas tampoco están yendo demasiado bien. El eje de la resistencia parece marcar los ritmos de la respuesta, parece llevar este conflicto a su terreno, y tanto Estados Unidos como sus socios, los conocidos sionistas, ven como esta guerra que se prolonga en el tiempo los desangra poco a poco económicamente. Son muchos los errores que están cometiendo desde Washington, y quizá podemos entenderlos porque en materia económica el daño que se ha hecho al dólar, el daño que se ha hecho a las relaciones, a las transacciones económicas internacionales, es mucho más grave de lo que parecen querer mostrar. Esto precipita cada vez decisiones que son más arriesgadas y hace que Estados Unidos cometa errores de un calado realmente importante. Estamos viendo cómo el mundo está cambiando a pasos agigantados y Estados Unidos no parece poder reconducir esta situación. Daniel, y en medio de este panorama que bien nos reseñas, que prácticamente se convierte como en una radiografía de lo que es el declive de la hegemonía que ya representa Estados Unidos, con el surgimiento de este grupo BRICS, por ejemplo, en expansión, que ya aglutina a potencias energéticas, y con ello también el hecho de esta cooperación sur-sur que cada vez se fortalece pese a las arremetidas que implementa Estados Unidos. De aquí en más, ¿qué escenario se proyecta para una nación que además podría ir en recesión a finales de este año? Un Estados Unidos que, aunque llegue Donald Trump o Kamala Harris, podría cambiar en mucho o quizás en nada un panorama que ya parece catastrófico. Sin duda, realmente los comicios estadounidenses no van a cambiar en gran medida el escenario que desde Washington se está planeando para los próximos años. Es obvio que parecen querer empujar a Europa a la guerra directa contra Rusia para intentar debilitar uno de los flancos, uno de los socios de China, y poder centrar así los esfuerzos de Washington en una confrontación directa. Comenzaría probablemente por este incremento de los choques comerciales, pero no debemos dudar que el objetivo puede ser incluso una confrontación militar directamente con China. Parece que esos son los dos escenarios que se están preparando para intentar evitar que ese mundo de los BRICS pueda ganar la primacía internacional. Para ello, Washington también está reactivando esas viejas tácticas que son la de intentar dividir a los socios de estos BRICS. Lo estamos viendo obviamente en Latinoamérica, en donde Nicaragua, Cuba y Venezuela parecen resistir como ejes
eje central de ese nuevo mundo que están haciendo, mientras otros países, como puede ser Brasil, incluso Colombia y especialmente Chile, parecen debilitarse, parecen no ser capaces de dar un paso adelante en ese nuevo mundo, y sus dudas hacen que toda la región permanezca en un filo de saber si queda atada a ese viejo mundo o es capaz de sumarse a ese mundo multipolar. Siempre Estados Unidos ha intentado sembrar las dudas entre la izquierda y obviamente esta va a ser una de sus estrategias. Por eso los pueblos del sur global deben unirse y deben exigirle a sus representantes políticos que tengan valentía para dar un paso a ese nuevo mundo, donde la soberanía de los pueblos es el eje principal. Ahí están claves interesantes también que suma nuestro invitado Daniel Seixo a esta hora en el mapa. Gracias, Daniel, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes hoy en Telesur. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Hispan TV, que está titulando de la siguiente manera. Vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Dice el titular: hay múltiples efectos a la demanda contra Estados Unidos por el golpe del año 1953. Y es que el 18 de agosto se ha llevado a cabo una audiencia para abordar la demanda legal presentada por más de 402,000 ciudadanos iraníes. Escuchó bien, de más de 20 provincias en contra de 6 entidades e individuos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos y sus líderes, por el papel y el diseño que han jugado en la ejecución del golpe de Estado del 19 de agosto del año 1953 contra el gobierno legítimo del difunto doctor Mohammad Mossadegh. En una entrevista concedida a ese medio, el analista político en asuntos internacionales Pablo Jofre Leal subrayaba que dicha demanda tiene efectos políticos, económicos y también comunicacionales. Esto evidencia que el pueblo iraní no ha olvidado la manera en que Estados Unidos y sus aliados se han conducido respecto a Irán, colaborando de manera activa en la desestabilización, propiciando los golpes de Estado y en este caso contra un primer ministro elegido de manera democrática. Pablo Jofre Leal decía: es muy importante que a pesar del tiempo transcurrido, este tipo de procesos, de acciones, de reivindicaciones, salgan los testigos y los parientes de aquellos que sufrieron ese golpe de Estado a decir que nosotros no olvidamos, y ustedes como Estados Unidos, Gran Bretaña, la CIA, el M-16 y cualquiera que haya participado en ello tiene responsabilidades a pesar de que hayan transcurrido décadas. Y señores, es un mensaje directo para Estados Unidos y sus aliados. No todo puede quedar en la impunidad. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Es la imagen de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ha emitido una sentencia definitiva sobre la investigación del recurso contencioso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro, relativo a los comicios presidenciales celebrados en el país el 28 de julio. A partir de una profunda investigación desarrollada, declararon al lugar el contencioso. Así, esta sala electoral del TCJ de Venezuela certificaba el triunfo de Nicolás Maduro del 28 de julio como presidente reelecto del país. La magistrada señalaba que hubo un peritaje exhaustivo y en profundidad de todos los materiales en físico y digital que se han entregado, que se han consignado a esta sala electoral en el marco del desarrollo de las elecciones y conforme, dijo, a los más altos estándares nacionales e internacionales. Con base al proceso, los boletines del CNE están respaldados por las actas de escrutinio, por las máquinas de votación desplegadas en el proceso. Las máquinas tienen coincidencia
coincidencia con los centros de totalización. Además, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de esta sala electoral señalaba también a propósito de esta determinación que esto ha marcado y se ha producido también en medio de un intento de golpe de Estado, acompañado, dijo de manera puntual, de un ciberataque a gran escala. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde México analista internacional, experta también en geopolítica, Ana Esther Ceseña con nosotros. Ana Esther, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por su tiempo para el MAPE para Telesur. ¿Qué tal, Paola? Muy buen día. El Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral, ha emitido ya una sentencia que es inapelable. Es una sentencia definitiva que marca, por supuesto, y certifica la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Pero pese a esa determinación judicial, sigue la arremetida por parte de Estados Unidos y sus aliados en la región. La pregunta es, ¿qué intereses están detrás de esta política exterior tan cambiante que maneja Estados Unidos? Y le pregunto esto con esta visión: avalar la democracia en ciertos países y cuestionarla en otros. Claro, porque la democracia es como un objeto maleable que se adapta, por supuesto, a los intereses de quien lo está aportando. Y en este caso, bueno, Estados Unidos se ha erigido como el portador universal de los criterios democráticos y puede calificar cualquier tipo de elección o situación, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado es que hay ahora como una clara práctica de construir realidades paralelas, y entonces aquello que en Venezuela se está demostrando con documentos, digamos, tiene una materialidad, hay una concreción de las elecciones y se está demostrando cuáles fueron los resultados. En el exterior nosotros tenemos una historia distinta, que es esta realidad paralela que se está construyendo, en la que nunca se dan pruebas o se dan pruebas a medias, se toma sobre todo testimonios de algunas personas como pues María Corina Machado o algunas otras que están cercanas a ella, y ni siquiera, por ejemplo, en el exterior ni siquiera se habla de que hubo 10 candidatos, o sea, hay solamente el presidente Maduro y el candidato de la oposición, y todo lo demás que quedó ahí en medio no existe, de manera que sí hay una construcción pues imaginaria de la realidad, digamos, del fraude, que lo que permite justamente es poner en práctica políticas de acoso, ¿no? De asedio, justificar las sanciones, justificar la presión sobre Venezuela, incluso involucrando países que uno diría no deberían estar, por lo menos sería mejor que se quedaran callados, ¿no? Como Brasil y Colombia, con también casos bastante vergonzosos como el de Chile. Pero es todo parte de este fenómeno de ir cercando una realidad que, como no nos gusta, se niega, se construye otra explicación, y esa explicación se difunde por el planeta, porque además, pues bueno, con el control que se tiene de los medios de comunicación, eso es relativamente fácil. Y el caso de Venezuela, así puntualmente, nadie lo conoce. Lo que conoce es la historia que se cuenta de ella en el exterior. Y además de esa incoherencia, podemos denominarla quizás, Ana Esther, de esa política exterior que maneja Estados Unidos, te quiero compartir nuestra leyenda para profundizar este análisis. En medio de las convenciones de los demócratas se confirmaba la nominación de Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, y ella durante su discurso señalaba este punto.
Vamos a colocarlo aquí en el mapa. Me aseguraré, dice Kamala Harris, de que Estados Unidos tenga la fuerza de combate más fuerte y letal del mundo. La gente lo ovacionaba. USA, USA. El presidente Biden, dijo Kamala Harris, y yo trabajamos para poner fin a esta guerra, de modo de que Israel, se refiere a Gaza, esté seguro. Seguimos viendo lo que decía Kamala Harris, lo colocamos allí. Los rehenes serán liberados, decía Harris. El sufrimiento en Gaza terminará y el pueblo palestino podrá hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación. Así se manifestaba Harris en torno a lo que sucede en Palestina. Ana Esther, eso lo reflejan los medios de comunicación estadounidenses, lo reseñan las redes sociales. Pareciera que Harris está a favor de la paz en Gaza, de que se detenga el exterminio y el genocidio que ellos mismos financian, por cierto, con la entrega no solamente de dinero, sino también de armamento. Esto es interesante poder analizar ese paradigma de la pararrealidad, como podrían denominar algunos, de lo que hace Estados Unidos en la realidad y lo que dice hacer para captar votos. A ver, aquí hay varias cosas en esas declaraciones de Kamala, porque yo, así como estoy entendiendo, lo que anuncia es que Estados Unidos va a intervenir en Gaza. Está asegurando que se va a rescatar a los rehenes, pero bueno, Israel hasta ahora no ha hecho eso, y cuando ella lo asegura, pues querría decir que tiene elementos como para hacer una apuesta de ese tamaño, y esos elementos no pueden ser otra cosa que una intervención. Ya sabemos que los demócratas son pues los que más guerras hacen, sabemos que son los que han iniciado incluso todos los conflictos recientes, son ellos quienes los han puesto en el escenario. La avanzada hacia Ucrania, por ejemplo, la cantidad de dinero que se le ha dado, esa es una política del Partido Demócrata, y Kamala lo que está diciendo es que va a continuar con eso. Está diciendo, cuidado Venezuela, cuidado todos los otros lugares donde hay cualquier intento de rebelión, de independencia, de soltarse de las riendas que hasta ahora han controlado nuestros países, y allí vamos, ¿no? Porque vamos a mantener esta política guerrera. Yo lo veo así, incluso antes de que hiciera estas declaraciones, pues parte del análisis que se está haciendo, que es muy extraño porque Trump, a pesar de que vocifera mucho, todo, pero Trump no promovió cuando estuvo, y ahora no está proponiendo guerras en el exterior, ¿no? En cambio, los demócratas, justamente ese es pues me parece que uno de los elementos, de los ejes centrales de la campaña. Vamos a volver a recuperar el mundo, vamos a poner orden en el concierto mundial, porque vamos a lanzar nuestro ejército y todas nuestras fuerzas bélicas o no bélicas, todas las que componen estos mecanismos de guerra de espectro completo, los vamos a lanzar en grande hacia el exterior, aún arriesgándose a que internamente puedan enfrentar una situación de conflicto tan fuerte que casi se parezca a una guerra interna por el descuido que han hecho de la sociedad propia de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, un panorama complejo que también desnuda esa doble moral, como dirían algunos, que aplica Estados Unidos, para definir qué democracias sí, qué democracias no, y sobre todo todo confluyendo en los intereses que manejan, y eso también se reseña a esos intereses geopolíticos que manejan el mundo como una balanza. ¿A qué lado se inclina? Es lo que veremos también como decisivo el 5 de noviembre. Acontecimientos en pleno desarrollo, dirían algunos. Gracias, Ana Esther, como siempre, por su tiempo y su análisis valioso para el mapa hoy en Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Plan.
Aunque Trump haya tratado de hacer creer que no tiene nada que ver con este plan, varias personas vinculadas al proyecto han trabajado en el gobierno de Donald Trump, ya sea como aliados en su campaña a esta reelección. Por ejemplo, el director de ese proyecto 2025, Paul Dance, que fue jefe del personal de la Oficina de Gestión bajo el mandato del ex republicano. El director asociado, Spencer Christine, fue asistente especial de Trump y director asociado del personal presidencial. El asesor Russell trabajó también en la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump. Y no es casual, la línea radical de los republicanos ha planeado de asumir el poder, acabar con todo lo que esté a su paso. Y no solamente hablamos de guerras. 2. Política exterior. La Unión Europea ha demostrado en los últimos años que no es un bloque soberano, sino una pieza más de la política de Estados Unidos, donde el imperio defiende su hegemonía contra esa multipolaridad de los BRICS y la cooperación sur-sur. Estados Unidos ha perdido su dominación en el mundo y eso merma su capacidad de acción, generando escenarios equivocados y hasta desesperados. Ni Trump ni Kamala Harris lograrán revertir el colapso que ya han generado en el planeta. 3. Democracia. Para Estados Unidos, las democracias son válidas siempre y cuando ellos la definan y decidan quién gobierna según sus intereses. Mientras los pueblos soberanos decidan su futuro, seguirán siendo atacados con guerras no convencionales, como la que enfrenta actualmente Venezuela, con un intento de golpe de Estado digitado desde la Casa Blanca, de la mano de la extrema derecha. Todo para apropiarse de sus recursos estratégicos y minar la integración regional. Este es un escenario que aún está en pleno debate. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.